Todas. El día de hoy vamos a presentar dos temas. El doctor Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores, conocido por todas y todos ustedes, un gran servidor público con mucho reconocimiento nacional e internacional, y él nos va a platicar sobre la visita al G20. ¿Qué es el G20? Para que todas y todos los que nos escuchan sepan y de qué se va a tratar en particular esta reunión. Y por otro lado, está aquí el doctor Octavio de la Torre de Stefano, que es presidente de la Confederación de Cámaras de Comercio, porque viene ya el Buen Fin y vamos a anunciarlo aquí en la mañanera. Y al final de la conferencia, para cerrar, está Bulmaro Juárez, que nos va... Bueno, él es del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, para cerrar el día de hoy con Suave Patria. Bueno, Juan Ramón, adelante. Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todas y a todos ustedes. Voy a comentar la visita de la presidenta a la próxima reunión del G20. ¿Qué es el G20? ¿Qué podemos esperar de la visita? ¿Y cuáles serán las principales actividades que desarrollará la presidenta Sheinbaum en Río de Janeiro? Este año toca a Brasil organizar la reunión del G20. El presidente Lula es el presidente anfitrión, y cuando vino a la toma de posesión de la presidenta Sheinbaum, uno de los puntos que de manera muy personal le reiteró fue el interés que tenía de que la presidenta Sheinbaum pudiera estar presente en la reunión de Río de Janeiro, que para ellos pues es una reunión muy emblemática. Creo que conviene repasar brevemente qué es el G20, porque quizá no haya toda la información que se requiere para que se pueda valorar bien todo este evento. El G20 está integrado por 19 países y la Unión Europea, de ahí surgió el número 20, pero el año pasado se incorporó también, y qué bueno que así fue, la Unión Africana. Entonces, en un sentido estricto, habría ya 21 participantes. Surgió a partir de esas crisis financieras que hubo a finales del siglo pasado en Asia, cuando las economías más grandes y las economías emergentes decidieron que tenían que unir fuerzas para poder contender mejor con esas crisis financieras globales. Y así fue como surgieron ese primer grupo de países: Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, República de Corea, Federación de Rusia, Sudáfrica, Turquía, como ahora se le dice a Turquía, como ellos prefieren que se les denomine, y las dos organizaciones regionales que les he comentado. Ahora, sus miembros representan el 85% del Producto Interno Bruto del mundo, el 80% de la inversión, el 75% del comercio mundial y el 66% de la población mundial. Entonces, pues tienen un gran peso cuando se reúnen estos 20 países, estos 19 países y las dos uniones, que les permite, en teoría, poder tomar decisiones que puedan ser benéficas para todos. Yo creo que la mezcla de países que les he mencionado, pues es una muestra representativa de que hay un cierto equilibrio. Claro, siempre habrá quienes tienen un mayor peso. Sin embargo, la verdad es que
el G20 se rige por el principio del consenso y todos los miembros, todos, tienen el mismo peso, lo cual hace que sus resoluciones, sus declaraciones, pues sean a veces complicadas de lograrse porque hay pues puntos de vista muy diversos, pero el ejercicio creo que ha sido en términos generales positivo. Ahora, el G20 está dividido en dos grandes canales. Un canal es estrictamente financiero y ahí participan por México la Secretaría de Hacienda y el Banco de México. Y el otro canal es el que corresponde más a la Secretaría de Relaciones Exteriores, es el de los Sherpas, así se les denomina. Los Sherpas, que son los que coordinan, hay un Sherpa por cada país y estos coordinan el trabajo general del G20. El Sherpa de México está en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ahora, cada año un país asume la presidencia y es una presidencia rotatoria y cada país que preside establece de alguna manera la agenda y las prioridades. Este año, como les decía, le toca a Brasil y el próximo año Sudáfrica va a asumir la presidencia. Hay muchos grupos de trabajo, muchos, más de 30, no me voy a detener en ellos, pero van trabajando temas muy específicos, ¿no? Hay grupos de trabajo para la agricultura, para el comercio, para la cultura, para la educación, etcétera, ¿no? Y también hay un espacio para grupos que se llama de compromiso, donde entran sectores de negocios privados, organizaciones de la sociedad civil, etcétera, y algunas otras fundaciones y organismos que se dedican al análisis de la situación global. Este año, en Brasil, además de los países que les he comentado, Brasil invitó, es una canonjía que tiene el presidente, en este caso el presidente Lula, a Bolivia, a Chile, a Colombia, a Malasia, a Mozambique, a Paraguay, a Qatar, a la Santa Sede, a Uruguay y a Vietnam, otros 10, de manera que será una reunión en donde habrá 30 jefes de Estado. La reunión se llevará a cabo el 18 y el 19 de noviembre. La presidenta Sheinbaum va a estar allá el primer día, porque ella ha decidido, como les informó, regresar el propio 19 para estar aquí el día 20 para todas las celebraciones de la revolución, del aniversario. Entonces va a estar un día, pero es un día muy intenso de trabajo el que tiene. Va a participar en 2 sesiones plenarias del primer día. La de apertura, que es justamente sobre la lucha contra el hambre y la pobreza, y otra por la tarde, que será sobre la reforma de las instituciones de gobernanza global. En la primera, en la plenaria, van a participar todos los jefes de Estado del grupo propiamente dicho, los invitados no participan. Entonces son participaciones breves para que puedan hablar todos, pero muy sustanciosas. Y en la tarde también será una participación muy acotada sobre el tema de la reforma de las instituciones de la gobernanza global. Y ella regresará al día siguiente muy temprano. Es un viaje largo y será un día intenso. Ahora, en estas reuniones hay otros elementos que quisiera mencionar. En primer lugar, hay una declaración política, que es, digamos, el producto más importante de estas reuniones. Es una declaración que todavía, en este momento, se sigue afinando. Por lo mismo que les decía, aquí traigo la última versión todavía encorchetada
Ahí estamos tratando de que los puntos que más le interesan a México, los que nos ha instruido la presidenta Sheinbaum, estén representados en esa declaración política y que no vaya a haber elementos que de alguna manera pudieran afectar los intereses de México. Entonces, un trabajo de negociación muy cuidadoso que toma tiempo y seguramente, como suele ocurrir, el día anterior, en la noche o altas horas de la madrugada, quedará finalmente la declaración. Pero es importante porque son posicionamientos. Ahora, los puntos que tienen estas declaraciones a veces son necesariamente vagos porque es la única forma de que logren un consenso, pero pues se trata de que cada país pueda ver ahí bien reflejados sus intereses. Y son temas importantes. Se habla, por supuesto, de la situación política y económica internacional, de la inclusión social, en este año mucho énfasis en la lucha contra el hambre y la pobreza, la transición energética y la promoción del desarrollo sostenible, las reformas que requieren las instituciones de gobernanza local y global, y hay algunos puntos que son siempre pues más sensibles que otros, de manera que el trabajo ahí sigue. A México le ha interesado también que se toquen con, suficiente claridad aspectos de igualdad de género, aspectos que tienen que ver con el desarrollo sostenible, algunos elementos de cultura y que se impulse la agenda digital. Ha sido otro tema que a México le ha interesado en el rubro de inteligencia artificial, y ya está la nueva agencia digital que entrará en funciones formalmente a principios de enero, trabajando también en uno de los elementos que queremos que vaya tomando fuerza en estas reuniones. Hay también, desde luego, junto con las reuniones formales, algunas reuniones bilaterales. Estas reuniones bilaterales pues forman parte, digamos, de el trabajo que se hace, el trabajo diplomático y político durante la reunión. Son encuentros breves, pero que a veces resultan muy interesantes entre los jefes de Estado. Obviamente no hay mucho tiempo, de manera que hasta ahora la presencia de la presidenta Sheinbaum ha generado una gran expectativa. Tenemos muchas solicitudes de reuniones multilaterales y estamos en el proceso de acabar de afinar si los horarios son compatibles, si se pueden armar, porque cada jefe de Estado pues trae una hora a la que va a participar, entonces se tienen que encontrar estos espacios, no siempre son fáciles, pero les puedo decir que entre los países que han solicitado reuniones y con las que estamos tratando de afinar esa posibilidad, y los voy a mencionar por orden alfabético, están Canadá, China, Corea, Francia, India, Indonesia, Japón y Reino Unido. Obviamente no va a ser posible atender todas, no daría tiempo, entonces estamos en este proceso de tratar de precisarlas. Finalmente, les diría que dentro de los jefes de Estado que asisten, hasta ahora la única mujer que ha confirmado es la presidenta Sheinbaum de México. No habría la posibilidad de que hubiera otra mujer, que es la presidenta de Italia, pero ella no ha confirmado todavía. De manera que esto es lo que podemos comentarles en relación a los participantes. Finalmente, el otro elemento que será importante es una iniciativa que ha planteado Brasil y que México ha secundado desde el principio, que es una alianza global contra el hambre y la pobreza. Este será el otro, digamos, resultado concreto que se anticipa de este encuentro. Esta alianza
de acabar de concretarse. México ya estableció claramente que sí nos sumamos a la iniciativa del presidente Lula, nos integramos como fundadores de esta alianza. Habrá una declaración de compromiso por parte de los países que han aceptado sumarse. Yo tengo la impresión de que es altamente probable y muy deseable, desde luego, que todos los integrantes del G20 apoyen esta iniciativa del presidente Lula, en donde además ya ha quedado muy claro que México tiene, por supuesto, muchas cosas que ofrecer en esta suerte de canasta de políticas nacionales, que es lo que cada país piensa que puede aportar. Y entonces ahí, pues México ha presentado las experiencias y los resultados muy positivos de programas como Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, la pensión para el bienestar para las personas adultas mayores y los otros programas sociales que la presidenta Sheinbaum ha ido dando a conocer como parte de su programa de gobierno. Entonces, pensamos que la alianza va a salir, es una buena iniciativa y vamos a estar apoyándola y vamos a estar también pudiendo ver qué aprendemos y qué beneficios nos pueden dar este tipo de alianzas para incorporar algunos otros elementos adicionales a nuestras políticas sociales. En suma, estos serían los elementos fundamentales de la reunión, la agenda de trabajo de la presidenta, y pensamos que, pues dada la gran expectativa que se tiene y las dos presentaciones que hará sobre temas fundamentales en el contexto internacional, pues será sin duda una gira de trabajo muy exitosa. Y ahora, si me permite, Presidenta, nada más muy brevemente para presentarles una única gráfica de cómo va el tema migratorio, que entiendo que había surgido como pregunta la vez pasada. Les diría básicamente dos cosas. La comisión intersecretarial está funcionando, como lo indicó la presidenta, desde el primer día de su gobierno. En este primer mes hemos tenido 4 reuniones. Participan las secretarías que están ahí mencionadas y trabajan sobre la base de algo que ha sido muy importante, que se construyó el gobierno pasado, que es el modelo humanitario de movilidad. ¿Por qué es un modelo importante? Primero, porque ha funcionado, y segundo, porque es bastante innovador, hay que decirlo con toda claridad. Incorpora todos los elementos del ciclo migratorio: el origen, el tránsito, el destino y el retorno. Y lo hace de una manera multidisciplinaria, con la participación de instituciones que tienen que ver, desde luego, con la Secretaría de Gobernación y Relaciones Exteriores, que lo copresidimos, pero está toda la vertiente de seguridad, la vertiente laboral, que se vuelve muy importante, la vertiente de bienestar para cuidar y proteger los derechos de los migrantes, y la presidenta ha puesto énfasis en que se trata de un modelo humanitario precisamente por eso, porque tiene como interés fundamental proteger los derechos de los migrantes y apoyarlos desde sus causas estructurales, cuando están en tránsito, cuando llegan a un lugar de destino que puede ser permanente o transitorio, y cuando desean regresar. La siguiente, por favor, y última. Y los resultados, pues son estos, han funcionado. El modelo está funcionando. Por eso la primera indicación fue: vamos a cuidar y mantener el modelo, porque vean ustedes, del 18 de diciembre de 2023, cuando fue el pico de estos encuentros en la frontera. Los encuentros se refieren a cruces que por alguna razón no son regulares, cruces irregulares. Ha habido una reducción del 76%. Este dato es realmente muy importante, porque lo que muestra es que el modelo que propuso México
Tiene muchísimos elementos que ahora no es el momento de discutir, pero el modelo está funcionando y queremos que siga funcionando. Hay, todavía siempre estos modelos son perfectibles, por supuesto, siempre se pueden hacer mejor y eso es lo que estamos tratando de hacer, pero funciona bien y vamos a seguir en esa línea que es la que nos ha indicado la presidenta Sheinbaum. Bueno, pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Sí. Va a ir Luz Helena también, porque se van a tocar los temas de Es muy pequeña, no, vamos a ir en avión comercial, vamos y regresamos en avión comercial. Y es una muy pequeña delegación, va obviamente Juan Ramón de la Fuente, va Luz Helena González, porque creo que el segundo día se tocan temas de energía, va Paulina, Juan José y una fotógrafa y su servidor. Estados Unidos. No ha confirmado todavía el presidente Biden, pero se anticipa que sí va a ir. España está invitada. Sí, aquí tengo la lista, sí, si quieren ahorita se las paso. ¿Pero para una bilateral con España? No, las bilaterales que se están contemplando son las que les dije. China y Japón, Corea. Pues sí, se están afinando, digamos, con cada país. Son reuniones, son encuentros muy breves entre los jefes de Estado. A veces resultan muy importantes porque es el primer encuentro, etcétera. Pero realmente los temas se van tocando pues de acuerdo a la agenda bilateral que traemos con cada uno de ellos, ¿no? En esta ocasión no va a Hacienda porque Se está discutiendo el paquete presupuestal. Sí. Muy bien. Gracias. Adelante, por favor. Muy buenos días, Presidenta Claudia Sheinbaum. Con su permiso, Presidenta. Muchísimas gracias. Buenos días a los titulares de distintas instituciones y organismos aquí representados, a los medios de comunicación, a los presidentes, presidentas de las 257 cámaras de comercio que integra la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de los Estados Unidos mexicanos, a esos líderes en las comunidades que son empresarias con empresa y dueños de negocios familiares y que formamos parte de la comunidad en cada rincón de las 32 entidades federativas de nuestra gran nación. Agradezco, por supuesto, a la doctora Claudia Sheinbaum, a nuestra presidenta, a la presidenta de México, a su equipo de trabajo por la invitación a este importante foro. Y también saludo a las millones de mexicanas y mexicanos que nos escuchan y ven a través de las redes sociales, de la radio, por televisión y los distintos medios de difusión, porque hoy traigo un mensaje de gran interés para todos ustedes. Estoy aquí para hablarles ya de una tradición muy mexicana, que se ha consolidado a través del tiempo y que el pueblo de México espera cada año, el Buen Fin, tradición que esta edición cumple 14 años de existencia y que seguramente, con su permiso, Presidenta, estaremos aquí el año entrante para festejar junto con usted los 15 inviernos de esta tradición. Este año, el Buen Fin se va a llevar a cabo del 15 al 18 de noviembre en todo el país. Y quiero decirles que la iniciativa del Buen Fin nace en la Confederación de Cámaras de Comercio en el 2011 y la cedemos al Gobierno de México para que fuera de todas y de todos los mexicanos. La creamos con el objetivo claro de impulsar el consumo interno en nuestras comunidades, el consumo local y fortalecer a las pequeñas y medianas empresas que, como todos sabemos, son el corazón de desarrollo económico de nuestro país y que hoy por hoy es menester proteger y blindar. La idea germinó con el tiempo y cada año las expectativas se han superado. El Buen Fin es un éxito que transformó la dinámica comercial en México por las metas alcanzadas y sobre todo por la respuesta de la población que ha visto en esta actividad como una oportunidad de hacer rendir y estirar sus recursos para adquirir productos y servicios a un costo menor y diferirlo en el tiempo.
Pero en este año queremos impulsar con los secretarios de Desarrollo Económico de cada localidad que tienen distintivo de marca Estado, que se promueva con más fuerza los artículos auténticamente realizados en México. Y agradezco a los gobernadores, gobernadoras y a todos ellos, a todos los gobernantes, el impulso a este programa que es de todas y de todos los mexicanos, que es totalmente gratuito y que busca mejorar sustancialmente la economía local en las comunidades. Ese es el éxito del Buen Fin. Ayer tuve la oportunidad, Presidenta, de visitar Sonora y platicar y conversar con el gobernador Durazo de Sonora y el gobernador de Baja California Sur, el profesor Víctor Castro, y con distintos secretarios de Desarrollo Económico de las entidades federativas sobre la importancia de hacer un Buen Fin muy mexicano y hablar bien de nuestro país. Para este año esperamos una derrama económica de 165,000 millones de pesos, esperamos 10% más que la edición del 2023. Y Presidenta, si me permite, hago un paréntesis para decirle que tengo apenas 239 días de presidente de esta confederación, que representa y agrupa a 4.8 millones de empresarios, pero principalmente de dueños de negocios familiares dedicados al comercio, los servicios y el turismo, que ellos conforman el sector terciario de la economía y que significan el 66% del PIB, así como 7 de cada 10 empleos formales, y que en el 2023 apoyamos con el 63.7 en impuestos sobre la renta y el 77.8 de la captación del IVA. Era importante mencionar lo anterior porque en esta edición esperamos la participación de empresas y negocios familiares registrados de alrededor de 190,000 empresas, comercios, prestadores de servicio, turisteros, ofertantes de promociones y descuentos, y por ello, desde aquí, teniendo a la Presidenta como testiga, invito a los dueños de restaurantes, transportistas, médicos, fondas, tienditas de ropa, de juguetes, agencias de viajes, hoteles, escuelas, salones de belleza, tiendas departamentales, a todos los que tienen una actividad económica y se levantan todos los días para levantar la cortina, atienden a sus clientes y clientas y son un ejemplo que seguir, que se inscriban en la plataforma del buenfin.concanaco.com.mx, donde van a poder exhibir sus ofertas y promociones al público en general y van a brindar a las y los consumidores información para una compra segura y que pueda ubicar su negocio y sus ofertas. Porque para quienes iremos de compras del 15 al 18 de noviembre, vamos a poder consultar en la app El Buen Fin y encontrar las promociones, ofertas y descuentos de los negocios, comercios y empresas que se registraron en la plataforma que les di hace un momento. Esta app nos va a indicar quién y dónde tienen promociones y ofertas, promociones exclusivas, geolocalización y sobre todo experiencias personalizadas. Por ello, los invito a todas y todos los mexicanos que la descarguen en su teléfono, la pueden encontrar ya en Android y en iPhone, es totalmente gratuita. Y dos datos más, desde la Concanaco Servitur también invitamos a un consumo responsable. No gastemos más de lo que podemos. Sé y estoy seguro, porque también lo hice, que hicieron todos y también los presentes su guardadito. Consumamos en nuestras comunidades, apoyemos la economía local. El sector privado, seamos claros y honestos con las ofertas, descuentos y recompensas con nuestros cupones. A nuestros líderes de las canacos y canacopes, en cada comunidad estaremos trabajando junto con Profeco, el sector público, en comunicación constante y para evitar, como decimos comúnmente, chanchullos. Ahí vamos a estar presentes, tanto la Profeco como nuestros líderes empresariales, para estar atento a las demandas y quejas de la población tenga sobre anomalías, mal servicio, promociones falsas. Y a nuestros amigos del SAT harán el sorteo del Buen Fin con el objetivo de fomentar el uso de pagos electrónicos y la formalización de la economía. Por lo cual van a ofrecer premios tanto para los consumidores que realizan compras con tarjeta de crédito o débito en establecimientos participantes, así como para los negocios o comercios registrados. Presidenta, antes de terminar, quiero hacer una breve reflexión, si me lo permite. Muchas gracias. Entre las millones de mexicanas y mexicanos que cada día se levantan a realizar sus actividades y a aportar con su esfuerzo por el crecimiento y el desarrollo de esta gran nación, y que en este momento
nos están escuchando, viendo. Hay quienes ahorita se dirigen a trabajar, a la oficina, a una obra, a tomar una escoba o una bicicleta para entregar una carta. Hay amas y amos de casa que llevan a sus hijas e hijos a las escuelas, estudiantes en camino al colegio y empresarios, dueños de negocio que seguramente están abriendo la puerta de la cafetería, de su salón de belleza o alzando la cortina de su tiendita o frutería en su comunidad, ya sea en Yucatán, en Veracruz, en Oaxaca, en la Sierra Poblana, en Chihuahua. Ellos son parte de esos 4.8 millones de empresarios que representamos en la Confederación. Empresarios a quienes saludamos diariamente en la tiendita de la esquina, en el mercado, en la tintorería, a la hora de la comida en la fonda o el restaurante, y que son el bastión de la economía nacional. Como ya lo pudimos escuchar con los datos que mencioné, somos los comerciantes que confiamos en usted, en su gobierno, y que con actividades como el Buen Fin obtienen un respiro y un aliento que los ayuda a crecer y a ser más competitivos. Así que ayúdenos. Ya lo saben, del 15 al 18 de noviembre apoyemos todos la economía local con compras razonables, responsables y pensadas. Empresarios, comerciantes y prestadores de servicio, recuerden, tienen hasta el 14 de noviembre en la noche para registrarse en la plataforma elbuenfin.concanaco.com.mx y elbuenfin.org. Y para quienes iremos de compras por una tele, por un textil, por un calzado, por una artesanía, por vacaciones con descuento o a meses, recuerden descargar la aplicación del Buen Fin. Traemos un video muy mexicano del Buen Fin que lo desarrollamos en la Confederación con mucho cariño. Espero les guste. Por favor, ¿podemos poner el video? Es el momento de ahorrar más que nunca. Por eso, llega el fin de semana más barato del año. Aprovechen los descuentos que el Buen Fin tiene para todo México. Desde cada esquina del país, juntos hacemos del Buen Fin una tradición de oportunidad. Porque consumiendo local, creamos prosperidad para todos. Descarga la app para aprovechar sus beneficios, como acceso a promociones exclusivas, geolocalización de ofertas y una experiencia de compra más eficiente y personalizada. Aprovecha las ofertas, que le da oportunidades a negocios de todos los tamaños. No te pierdas las mejores promociones del Buen Fin. Descarga la app. Cuando participas en el Buen Fin, apoyas el crecimiento de México. Unidos hacemos crecer la economía. Espero les haya gustado y de verdad muchísimas gracias, Presidenta. No quiero irme de verdad sin agradecer a las familias que hacen posible que estemos aquí presentes. Especialmente quiero agradecer a Iker, Luca, Andrea y Leo, a Daniela, mi esposa, que me apoyan y me permiten estar aquí y son el motor, mi motor día con día. Muchísimas gracias. Recuerden todos, compremos en nuestra comunidad lo mexicano, que es de calidad, porque somos todos orgullosamente parte de un México muy mexicano. Muchísimas gracias, Presidente, y gracias a todos. Con permiso. Muchas gracias. Gracias, Presidente. Listo, abrimos las preguntas acá. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Juan Hernández de Hierro Basta, del Grupo Cantón, Tabasco hoy, Campeche hoy y Quintana Roo hoy. Preguntarle, doctora, la pregunta obligada, ¿cómo le fue ayer con la llamada con el presidente Donald Trump? ¿Realmente qué fue lo que se trató? Porque pues ayer sí volaron muchas notas, pero sí quisiéramos saber cuál fue el trato que le dio el presidente electo, cuáles fueron los primeros compromisos. ¿Sí nos puede platicar cómo se dio, en qué contexto se dio esta llamada? Pues dice que fue un poquito más de una hora, ¿no? Muchas gracias, sería la primera. Sí, si se me olvida algo, me ayudas, Juan Ramón. Fue una llamada muy cordial, quiero destacar esto. Él inició la conversación felicitándome por el triunfo en las elecciones, pues le devolví la felicitación, evidentemente. Para eso era la llamada, para felicitarle por el triunfo. Y fue una llamada muy cordial en general. Hablamos de la buena relación que hay entre México y Estados Unidos. Llegó un momento en que él planteó, está el tema de la frontera, así nada más lo dijo. Y yo le dije, sí, está el tema de la frontera, pero va a haber espacio para poderlo platicar. Aprovecho para pedir que le enviara saludos al presidente López Obrador, con quien dijo había tenido muy buena relación.
Y esencialmente, ¿verdad? Fue la llamada. Esto que salió de que si me invitó a la toma de posesión y todo esto, me dijo, see you soon, o sea, nos vemos pronto, y le dije, sí, nos vemos pronto. Esencialmente, fue una llamada muy, muy cordial, la verdad, y pues estamos contentos por ello, y pues ahora todo lo que viene hacia adelante, pero fue en muy buenos términos. Así fue la llamada. ¿Y usted sí va a ir a la toma de posesión? Pues vamos a ver, todavía no, ni siquiera entiendo han enviado las invitaciones, pues acaba de obtener el triunfo, está constituyendo su equipo y pues ya habrá momento para poder definir eso. ¿Entonces la posibilidad de que pudiera acudir? Pues sí, vamos a ver, todavía este es día con día. Perfecto. Bueno, y rápidamente en un segundo tema, pues estamos viendo ahorita, pues, gobiernos van, gobiernos entran, y ahí obviamente empiezan los famosos análisis. Y estábamos viendo hace poco, de datos, por ejemplo, de lo que es la cuestión de los homicidios en el país. Acaba de salir un reciente estudio, pero pues que quería yo retomar una parte que dice que de acuerdo a datos oficiales de homicidios definitivos en México, en el 2023 el número total de defunciones por homicidios fue de 32,252, y si tomamos esta cifra comparada con respecto del 2022, se presenta una disminución del 3,1%, y con respecto al 2018 se presenta una disminución del 12,1%. Es decir, la tasa de defunciones por homicidios por cada 100,000 habitantes del 2023 fue de 24,9, tasa menor que la del 2022, que fue de 25,9, y menor que la del 2018 de 29,1. Esto es, de lo que fue el sexenio del presidente, del ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador. ¿A qué voy con todo esto? Por eso le estaba leyendo bien para no equivocarme en las cifras. Porque pues parece que se quiere dejar esta impresión de un país envuelto en llamas, un país, incluso voy a citar unas palabras del entonces el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto, que decía, pues baño en sangre. Pues sí, vean algunos estados, como fue en este caso Guanajuato, que sigue manteniendo una tasa muy alta de violencia. Quieren dejar esa impresión de que todo está mal, ¿no? Hay algunos puntos que obviamente se tienen que atender y que, bueno, usted lo ha mencionado, que con los gabinetes de seguridad se está trabajando en estos temas, pero quieren crear esa incertidumbre, quieren crear esa imagen de que está mal, de que está usted empezando mal o que se terminó mal. Entonces, conocer su opinión en base a estas estadísticas que se están, que del propio Secretariado de Seguridad Pública, pues sobre estos temas, sobre este tema en esencial que es muy, muy delicado. Lo mencionamos creo que el día que presentamos el informe, el próximo martes, cada 15 días vamos a estar presentando el informe de seguridad o de la estrategia de seguridad y cómo vamos. Digamos que el gran logro del presidente López Obrador fue cambiar la tendencia y cambiar el modelo de atención a la inseguridad, poniendo mucho énfasis en la atención a las causas, pero no por ello dejar de atender la presencia, la constitución de una nueva institución que es la Guardia Nacional, las detenciones, las incautaciones de droga, es decir, las dos partes, la atención a las causas y disminuir la impunidad. Y el gran logro fue cambiar la tendencia. Por eso yo digo, imagínense que no hubiera llegado el presidente López Obrador, hubiera seguido la tendencia a la alta, porque no había cambiado nada. Entre Calderón y el sexenio de Peña, en realidad la estrategia fue muy similar, no hubo cambios. El único cambio fue que la Secretaría de Seguridad Pública pasó de ser una secretaría a ser parte de la Secretaría de Gobernación, pero en realidad no hubo cambios en la estrategia. Entonces, lo que provocó desde la guerra contra el narco hasta el 2018 fue un crecimiento de los homicidios. Después vino una estabilización, vamos a poner, es decir, se mantuvieron constantes y después inició el descenso. Y eso es importante.
Los adversarios decían, es que son muchos homicidios. Pues sí, pero eso no quita que hayan empezado a disminuir. Y el reporte del INEGI lo que muestra es eso, que hay una tendencia a la baja. Y lo que nos hemos comprometido nosotros es que esta tendencia va a seguir y que estamos fortaleciendo la inteligencia y la investigación y la reducción de la impunidad. Y al mismo tiempo seguir atendiendo las causas. Y nos va a dar resultados. No es de un día a otro, pero va a seguir dando resultados y va a disminuir la tendencia. Ahora, en este modelo que ustedes están hablando de atención a las causas, porque tal parece que en 6 años todavía no les quedó claro lo que es la atención a las causas. Pero no solamente estamos hablando de cuestión de justicia, de creación de empleos, oportunidad de jóvenes, sino también de cambiar una cultura que, bueno, a lo largo de 2 sexenios, incluso que marcó a una generación de, por ejemplo, lo que es la apología del delito, de crearles un modo de vida que pues realmente no es, es muy violento y que pues realmente no les va a dejar nada, ¿no? Pero pues sí, no sé si nos puede especificar un poquito esta atención a las causas, porque pues tal parece que en 6 años no se les quedó grabado este chip. Es el cambio de régimen, es un nuevo modelo de desarrollo económico y de atención, sobre todo a las y a los jóvenes. En el pasado, la educación la convirtieron en una mercancía, la atención a la salud se convirtió en una mercancía. Y con la Cuarta Transformación lo que estamos haciendo es recuperar los derechos del pueblo de México y ampliarlos. El derecho a la educación, el derecho al empleo, el derecho a un salario digno y justo, el acceso a la vivienda, el derecho a una pensión alimentaria cuando se cumplen los 65 años, el derecho a la educación, a tener acceso a una escuela. Entonces, eso representa atención a las causas. No solamente es Jóvenes Construyendo el Futuro, no solamente es un programa, sino lo que significa es que cambió el modelo al modelo del humanismo mexicano y de la economía moral, que se basa fundamentalmente en la reivindicación de nuestra historia, de nuestros orígenes y de nuestro país, de nuestro pueblo. Y eso lo que ha permitido, pues es que la economía, y lo sabe el comercio en México, pues hoy tenga un mercado interno mucho más vigoroso que lo que tenía en el 2018 o lo que tenía antes. Entonces, este modelo es el que vamos a continuar y además una estrategia particular para seguridad que tiene que ver con inteligencia, investigación, fortalecimiento de la Guardia Nacional, coordinación de las fuerzas para disminuir la impunidad en el país. Entonces, cambió la forma de gobernar de las parafernalias y los privilegios a destinar los recursos públicos para beneficio del pueblo de México y de los grandes proyectos también estratégicos. Entonces, eso es lo que muestra esta tendencia. Y al mismo tiempo la disminución de la pobreza, la disminución de las desigualdades. Eso es lo que no han acabado de entender muchos. Y por eso tiene un apoyo popular muy fuerte el movimiento que representamos, porque ha dado resultados. Y en seguridad hay que seguir, no es que ya esté todo hecho, al contrario, hay que continuar y por eso le damos seguimiento todos los días. Perfecto. Y finalmente, doctora, si nos puede platicar un poquito más sobre esta reforma que esta propuesta de reforma que van a mandar en lo que es en materia de lo que es el nepotismo. ¿Qué tanto daño le ha hecho el nepotismo al país? Ahí tenemos el caso de la Suprema Corte, en donde, del Poder Judicial de la Federación, perdón, en donde pues ya se evidenció pues esta situación de redes familiares.
Y le menciono lo siguiente, porque en Diario Basta hemos dado seguimiento pues a varias alcaldías aquí de la Ciudad de México que lamentablemente tienen este problema. Voy a citar dos para que haya un equilibrio. En este caso es la de la Miguel Hidalgo, en donde pues el alcalde pues aparte de tener familiares, pues tiene también a recomendados de familiares, de concejales, o sea, realmente le está impidiendo llegar a la gente que legítimamente está trabajando. Y del otro lado tenemos a la alcaldía de Xochimilco, en donde también tiene incluso pues a hermanas, primas ahí trabajando. O sea, el sentido de esta reforma y preguntarle qué tanto daño le ha hecho el nepotismo en este caso al país. Muchas gracias. El asunto es el privilegio y las relaciones personales para poder llegar a un espacio. Y particularmente las de la elección en el Ejecutivo. Hacia allá va dirigida la reforma. La transformación profunda que va a haber ahora en el Poder Judicial, pues lo que busca es que no sea a través de las relaciones personales como se puede acceder a un espacio en el Poder Judicial. Porque durante tiempo se dijo que es que estamos contra la carrera judicial, porque supuestamente la carrera judicial era o es, entre comillas, que a partir de un examen de los méritos personales se obtiene un espacio en el Poder Judicial. Y cuando se ve que cerca del 50% de quienes trabajan en el Poder Judicial de la Federación son hermanos, primos, suegras, hijos, hijas, pues ¿dónde quedó la carrera judicial? En realidad es la relación personal entre unos y otros y el reparto. Pero particularmente la reforma que vamos a enviar tiene que ver con que un presidente o presidenta municipal no deje a su esposo, a su hijo, a su hermano, porque finalmente es, más allá de los méritos personales de la familia, pues es la utilización del espacio público para la propia familia. Entonces, en ese sentido va, de que por lo menos en la elección siguiente no sea un familiar directo el que sea el candidato o candidata de cualquier partido político en el Ejecutivo. Ese es el planteamiento. Sí, adelante. Buenos días, Presidenta CONA. Me presento, su servidor Carlos Pozos de LM Noticias, Lor Molécula. Antes de iniciar mi pregunta, me solicitaron compañeros reporteros independientes hacerle de su conocimiento que el expresidente Andrés Manuel López Obrador giró instrucciones para que periodistas independientes tuvieran el servicio del Seguro Social. Compañeros aquí como Hans Salazar y pues me muestran este documento en donde el Seguro Social dio de baja el servicio para los compañeros, para sus mamás y para sus papás, y pues están muy preocupados porque pues se quedan sin el servicio del Seguro Social, para que usted lo pudiera tomar en cuenta. Sí, vamos a hablar ahí con el seguro a ver qué pasó, pero bien, se van a mantener todos los derechos que estableció el presidente. Mil gracias. Y ampliarlos, como dijimos. Vamos a trabajar para lo del Infonavit, ¿no? Sí. Inicio con mi primera pregunta y le quiero compartir esto. En los gobiernos neoliberales, el primer lugar en salidas internacionales la tuvo Vicente Fox Quesada. En su sexenio hizo 105 salidas al exterior. Después le sigue Carlos Salinas de Gortari con 91 salidas al extranjero, Ernesto Zedillo 89 salidas al extranjero y Enrique Peña Nieto tuvo 56. Enrique Peña Nieto es el último de los expresidentes que acudió a la reunión del G20. El expresidente Andrés Manuel López Obrador solamente tuvo 9 salidas al extranjero, y eso a los expresidentes los llevó a comprar el avión TP-01
el cual pues se tuvo que vender en la administración pasada. Mi pregunta va en este sentido, Presidenta. Para usted ausentarse por primera ocasión en su administración, necesitas una solicitud de salida que se la envíe al Senado de la República. Quisiera saber si ya se envió esta documentación, este permiso, y si qué le respondió el Senado de la República. Y en este mismo sentido, Presidenta, mi pregunta es, uno, los discursos de los expresidentes neoliberales eran entreguistas y sumisas en estas reuniones del G20. ¿Cuál será el discurso que usted haga ante estas potencias económicas que acaba de mencionar el canciller? Y la segunda, ¿considera usted que el principal reto de su administración, de su sexenio, será llevar una buena relación con Estados Unidos? Ya se envió al Senado. Ya se envió. Lo que no estoy seguro es si ya se recibió la respuesta, pero ya se envió. Pero no creo que haya ningún problema, ¿verdad? Bueno, es importante lo que preguntas. Cuando uno sale va como representante del pueblo de México y de la nación. La labor principal de una presidenta, de un presidente, pues es conducir los destinos de su país. Y agrego en la cuarta transformación para el bienestar del pueblo de México. Entonces uno tiene que tomar eso en cuenta. Segundo, somos un país libre, independiente, soberano. Y frente a cualquier país del mundo o cualquier reunión multilateral, pues vamos orgullosos, orgullosa de nuestra nación y de nuestro pueblo. Vamos como iguales, nunca subordinados, en la relación bilateral o multilateral. Somos un gran país, una gran nación, con un gran pueblo, único en este momento en la historia del mundo, con una conciencia política enorme y con una participación también importantísima. Entonces eso lo vamos a ir a decir, vamos a ir a defender lo que representa nuestro proyecto y también a plantear, por ejemplo, ¿qué pasaría si el 1% del gasto armamentista se destinara a atender a los más necesitados del mundo? Y vamos orgullosos de la potencia cultural que representamos y a mostrar los resultados que hay en México y a hablar desde la perspectiva de lo que representamos, de que no es el mercado el que resuelve los problemas, que está bien que existe el mercado, pero que existen los derechos. La ONU fue quien publicó los derechos, la Carta de Derechos Humanos se llama, ¿no? Del hombre, decían, Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y ahí se reconocen los grandes derechos. Y eso es lo que tenemos que reivindicar frente a las guerras, el armamentismo, y que esos recursos se destinen para el bienestar de los más humildes del mundo. Esa es la experiencia de México, reorientar el presupuesto para que ese presupuesto sirva para el desarrollo del país. Entonces, eso es lo que vamos a ir a plantear al G20 de manera, pues con mucho orgullo por lo que representa hoy México en el mundo y también a reivindicar los derechos de las mujeres y cómo ha avanzado México en todo esto. Entonces, esa es la posición. Antes, en efecto, pues había una relación de subordinación, de agachar la cabeza. No. Y con Estados Unidos yo estoy convencida que va a haber una buena relación y cuando se presenten problemas los vamos a afrontar con dignidad, con orgullo y sabiendo a quién representamos, que
porque es a nuestro gran pueblo y a esta gran nación que tenemos. Disculpe que insista, ¿será su principal reto para su sexenio el llevar una buena relación con Estados Unidos? Pues es uno de los retos. Yo creo que la mayor dedicación que debemos tener es a seguir construyendo bienestar y paz en México. Ese es a donde vamos a destinar el tiempo, las 24 horas del día si es necesario. Y ahí pues la relación con Estados Unidos es muy importante. Y repito, yo estoy convencida que va a haber buena relación y ahí donde haya problemas pues los vamos a afrontar, porque también leo mucha comentocracia que es que no se da cuenta que, pues vamos a ver, no necesitamos adelantarnos, estamos certeros de que nuestra estrategia está funcionando, la vamos a fortalecer ahí donde sea necesario y en ese diálogo bilateral pues vamos a trabajar, y en el momento de la revisión, porque no es renegociación, de la revisión del tratado también pues tenemos grupos de trabajo que han venido trabajando desde hace tiempo, incluso no solo con empresarios mexicanos, sino con empresarios de Estados Unidos que tienen inversiones en México y empresarios mexicanos que tienen inversiones en Estados Unidos, como fue una de las primeras reuniones que tuvimos, que fue la del 15 de octubre, en donde aquí participaron empresarios y empresarias de los dos lados de la frontera. Presidenta, el pasado jueves 24 de octubre fue nota de primera plana en varios medios de comunicación, como La Jornada y La Reforma, el periódico Reforma, la salida de Emilio Azcárraga Gallén de la presidencia de Televisa. Usted ese mismo día se reunió con el señor Bernardo Gómez. De la reunión se dijo que habían hablado respecto a las elecciones de Estados Unidos. Específicamente sobre Televisa, los mexicanos queremos saber qué le planteó el señor Gómez. ¿Le planteó el rescate o un Fobaproa de Televisa? Y preguntarle, en el caso de Televisión Azteca, por no haber cumplido sus obligaciones, pues existe la posibilidad de que el Estado mexicano pueda ser demandado por estas decisiones del Poder Judicial en autorizarle un amparo a esta compañía televisora. Mi planteamiento es, para tranquilidad de todos los mexicanos y mexicanas, ¿queda descartada cualquier Fobaproa para Televisa y para TV Azteca o para cualquier empresa mexicana? Sí, a ver, la presidenta se reúne con distintos empresarios y empresarias. Me reuní con el ingeniero Carlos Slim, tengo varias reuniones planteadas, entre otras me reuní con Bernardo Gómez, entró por la puerta central, salió, no hay absolutamente nada que esconder. Y en estas reuniones no se negocia nada en lo oscurito, jamás, si no somos como los gobiernos de antes, sino sencillamente se habla de del desarrollo de México. Ellos tienen, como ustedes saben, inversiones en México, no solamente de televisión. La empresa ICA participó en la construcción del Tren Maya y sigue participando. Entonces son reuniones de trabajo formales, cordiales, en donde es importante pues encontrarse. Jamás se va a comprometer un peso del recurso público para el rescate de una empresa privada o para un acuerdo de relaciones comerciales con algún medio de comunicación. No somos los gobernantes del pasado, sino sencillamente son reuniones cordiales entre la presidenta, algunos empresarios, donde en la mayoría de ellas participa el equipo. Y finalmente, Presidenta, ante la proximidad de la temporada invernal, en sus 100 compromisos, el 92 y el 93 dice el atender integralmente los estados de contaminación atmosférica de Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México. Usted ya habló ayer de los ríos de Lerma, Santiago y Tula y Atoyac. Mi pregunta sería, ¿cuáles serán las acciones integrales para combatir la contaminación atmosférica
Y sí, ¿qué hará nuestro país en materia de electromovilidad que usted impulsó como jefa de gobierno en esta capital con los concesionarios? Sí, me acordé ahora de un tema porque estoy muy interesada. Los consorcios que participaron en el Tren Maya ganaron el concurso de polos de bienestar en el Istmo de Tehuantepec y también el desarrollo del puerto de Salina Cruz y de Coatzacoalcos. Todo esto fue durante el sexenio del presidente López Obrador. Y tienen cierto atraso. El corredor transísmico es fundamental que opere con el máximo de operación de Salina Cruz y de Coatzacoalcos, porque son los dos grandes puertos que permiten la entrada de mercancías, pasan a través del interoceánico y del Pacífico al Golfo, o de Asia a Europa, o de Europa a Asia, y también los polos de bienestar que están en el… Entonces, uno de los temas que platiqué tanto con el ingeniero Slim, que a través de una de sus empresas participó también en el Tren Maya, como en el tema de ICA, pues es que realmente estén interesados en desarrollarlo. Ese fue uno de los temas principales de la reunión. Bueno, sobre decías de la contaminación. Estamos trabajando inclusive en la Secretaría de Ciencia y Tecnología con investigadores de distintas universidades. Se habla mucho a veces de la contaminación atmosférica de la Ciudad de México y el Estado de México, de la zona metropolitana del Valle de México. Pero la zona metropolitana de Monterrey tiene problemas graves de contaminación, también la zona metropolitana de Guadalajara, pero particularmente Monterrey. Se ha hablado mucho de que si es la refinería quien provoca las contingencias ambientales o son otras fuentes. Entonces, uno de los temas que vamos a desarrollar, entre otros, con instituciones de la UNAM, con lo que era el Centro de Ciencias de la Atmósfera, hoy Instituto, creo que de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático se llama, es que nos ayuden a hacer el inventario de emisiones de la zona metropolitana de Monterrey. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuáles son las fuentes de contaminación? Eso significa mediciones, significa mejorar el monitoreo atmosférico de la zona metropolitana de Monterrey para saber cuáles son las fuentes de contaminación y cómo disminuir en todo caso las fuentes. Entonces, se está trabajando en ello, es parte de los programas que trae la Secretaría de Medio Ambiente. Gracias. Gracias, presidenta. Adriela Escobar, de Proceso. Primero, bueno, hablar sobre el tema, ya se ha hablado un poco en el asunto de la seguridad, insistir en el tema de lo que tiene que ver con Sinaloa, sobre todo porque, bueno, pues se sigue viendo la ciudadanía envuelta en cuestiones de violencia. Algunos, bueno, lo que mencionan es también lo que tiene que ver con el cierre de sus propios negocios. Sin embargo, bueno, en el entorno y en el origen de que se ha planteado aquí, que tiene que ver con el asunto de pues la detención de Ismael El Mayo Zambada, en una investigación de Proceso se devela que precisamente este acuerdo que se tuvo con una agencia de Estados Unidos, con uno de los hijos del Chapo, pues se vino planeando desde hace casi un año, y que en esta incluso intervino la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, quien, de acuerdo con esta investigación, pues ayudó a uno de los hijos, a Joaquín, a poder, más que planear, más bien a darle pues los elementos para poder llevarse a Ismael El Mayo Zambada. La planeación incluso se hizo por parte del Chapo, de acuerdo a lo que dice esta investigación, desde la cárcel, con indicaciones a uno de sus hijos para que se lograran beneficios para él una vez que se entregara y para otro de los hijos, Ovidio. De acuerdo con esta investigación, esta oficina, que es parte de Estados Unidos, de las instituciones de Estados Unidos, le proporcionó la facilidad para poder dar un piloto, una aeronave, y que además este tipo de permisos para que sin problema pudiera entrar a territorio de Estados Unidos. De otra manera no se entendería el ingreso, sabiendo cómo son las cuestiones de seguridad de allá. Incluso estas aeronaves, lo que se menciona en la investigación es que
están pues protegidas, blindadas, y por tanto no se encuentra como tal tan fácil en la base de datos. Y si México quisiera hacer una investigación en ese sentido, pues está blindado de entrada. Ya escuchábamos también al embajador Ken Salazar, quien aseguraba que pues el avión no era de ellos, que no habían intervenido. Sin embargo, de acuerdo con la investigación, pues esta oficina fue la que pudo proporcionar. Sabemos, bueno, lo que ustedes han dicho es que no les han dado toda esta información, que hemos podido saberla de acuerdo con versiones de personas que pues tuvieron algo que ver. Yo quisiera preguntarle, ya estamos a muy poco de que el presidente Biden deje la presidencia, esta detención se hizo en este gobierno, y saber qué se puede hacer todavía para que informen en torno a esta situación, si por ejemplo México va a solicitar el estatus legal que tienen los hijos del Chapo, porque pudiera ser clave también eso, así como el tema del piloto, como lo mencionaba el fiscal general, y sobre todo también la postura de México en torno a que si ya se llevaba un año planeando esta operación, ¿por qué no hubo este intercambio de información, empezando, bueno, tal vez sí por Estados Unidos, siendo que había diálogo y cooperación entre ambos países? Pues resulta muy interesante la investigación, porque a diferencia de este entreguismo del que se hablaba de los gobiernos del pasado y de la intervención de las agencias estadounidenses, lo que nosotros planteamos es colaboración y coordinación. Y en este caso no la hubo. Entonces entiendo que el fiscal está con esta investigación sobre este hecho, y particularmente pues revisará los resultados de esta investigación, y pues sí sería importante saber si realmente ocurrió de esta manera como se muestra. ¿A qué atribuiría usted el hecho de que, no nada más en este gobierno, también en el anterior, a pesar de que se estuvo solicitando la información, de que no se diera y de que se estuviera operando de esta manera? Sobre todo porque en un principio en México, bueno, pues estuvo avanzando un tanto a ciegas, porque incluso se dio información errónea en torno al piloto, porque no recibían esa información de lo que había sido en Estados Unidos. Aún cuando en Estados Unidos veían estos tropiezos, en México no colaboraron en este sentido. Y bueno, dice el fiscal que se va a ir desahogando la información conforme se vayan dando las audiencias. Sin embargo, entre gobiernos, ya no a lo mejor en fiscalía, sino entre gobiernos, ¿qué falló en esta cooperación, en este diálogo, o qué oculta Estados Unidos para hacer este tipo de operaciones sin que México, de acuerdo a la información oficial, esté enterado? Pues eso es lo que ellos tienen que contestar. O sea, quien tiene que contestar son las agencias que participaron y el gobierno de Estados Unidos. Porque en el periodo del presidente López Obrador ha sido uno de los periodos de más extradiciones, por ejemplo. Entonces, ¿quién tiene que contestar por qué no se involucró a la Fiscalía General de Justicia? ¿Por qué no se hizo saber al Gobierno de México, a la Secretaría de Seguridad, a alguna de las instituciones? Pues no es México, sino son los Estados Unidos. Ellos son los que tienen que decir ¿por qué realizaron esta operación de esta manera? Por eso la insistencia desde el primer día del entonces presidente López Obrador de la información, y que se dé completa la información, y de por qué esta actuación. ¿Se daría por perdido el hecho de que todavía en este gobierno de Estados Unidos se pueda abordar y estarían tal vez? Pues todavía hay tiempo. Todavía tienen tiempo. Todavía hay tiempo. Bien, en temas también de seguridad, con lo que ayer, bueno, ya se le adelantaba en la pregunta, el hallazgo de estos cuerpos en una camioneta en Guerrero, se hablaba también de la identificación de algunos de ellos y que tenían que ver algunos, los identificados, con la familia que había desaparecido, que se había incluso enviado ya elementos para su búsqueda. Quisiera preguntarle cuál es la información que tiene al respecto, la que se tiene certeza hasta el momento, cuántos ya han sido identificados, y también en este sentido,
sentido aprovechar para preguntarle, bueno, ¿qué avance se tiene con el tema también del asesinato del alcalde Arcos? Y ¿cómo va a ser la investigación también incluso a los funcionarios municipales, empezando por alcaldes, que pudieran estar también coludidos? Ya se hablaba también por cuestiones de nepotismo en Guerrero, esto se ve, es muy común en los propios alcaldes, presidentes municipales. ¿Cómo va a ser esto? Que la información en torno a los hallazgos y la investigación que se hace en estos sitios, regiones. Hoy tocamos justamente el tema de Guerrero en el gabinete. Le dedicamos bastante tiempo. Estuvo aquí presente el fiscal de Guerrero, que por cierto la nota que sale hoy en el periódico Reforma, el propio fiscal nos informa que todo se llevó de acuerdo a las diligencias que se requiere, porque dicen que se retiró una camioneta sin haber llevado las diligencias, y el propio fiscal nos mostró que se había hecho de acuerdo a derecho y de acuerdo a todas las diligencias necesarias. Es distinta la problemática en los distintos lugares del estado de Guerrero. Hay problemática especial en la Costa Grande, en la Costa Chica, en la región centro, en Acapulco. Y estamos desarrollando una estrategia integral que ya inició desde que entramos y ahora pues estamos fortaleciéndola. El martes que venga el Gabinete de Seguridad podrán detallarlo, y particularmente pues estos lamentables sucesos que ocurrieron tanto en Tres Palos con la familia como el hallazgo que se mencionó el día de ayer. Entonces, además de lo que se está haciendo, de la presencia, de incrementar la presencia, se están siguiendo diferentes líneas de acuerdo con la problemática en cada una de las regiones de Guerrero. Y tiene que ver con los dos temas: la atención a las causas y al mismo tiempo la presencia de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas y de la propia coordinación con la Policía Estatal, y Policía Estatal principalmente, y al mismo tiempo con la inteligencia y investigación que se está desarrollando. Entonces sí estamos trabajando sobre el tema Guerrero. Sobre la investigación también de la posible colusión de algunas autoridades locales. Nosotros no vamos a no haber impunidad, sea quien sea que esté involucrado. Nuestra obligación es proteger a la población de todo el país y erradicar la corrupción en cualquier lugar donde se encuentre. Y no, en ningún caso puede tolerarse el vínculo entre la delincuencia y la autoridad. Pero también se tienen que tener pruebas para ello, porque también se puede decir, pero si no se tiene pruebas de ello, pues no se puede abrir una carpeta de investigación, porque todo tiene que ser dentro del marco de la ley. Entonces, en Guerrero y en cualquier otro lugar, la estrategia de seguridad y su particularidad por también la propia historia de Guerrero. Gracias, presidente. Y finalmente, en el tema del INE, todavía sigue esta incertidumbre por si avanzar o no en el asunto de la organización de la elección por voto popular para jueces, magistrados y ministros. Esto en el marco. Qué bueno que lo dicen. ¿Saben que el INE está pidiendo más recursos que los del año pasado para el presupuesto 2025? O sea, ¿cómo? El año pasado hubo gasto de partidos políticos, gasto de campañas, todo ese financiamiento. ¿Cómo que más recurso en el 2025 que lo que gastaron en el 24? Pues sí, pero si no hay campañas, no hay financiamiento a partidos políticos, eso está establecido en la Constitución. Entonces, ahí sí, vamos a esperar a ver qué dice el INE, pero ahí sí un llamado al Poder Legislativo, a la Cámara de Diputados, porque no puede ser, o sea, no puede ser. También, por ejemplo, el Poder Judicial, pues ya van a bajar los sueldos a partir por lo menos del próximo año. Es muy probable que sea una negativa lo que están pidiendo, pues, de aumento. Nosotros tenemos que poner, por lo que me explica la Secretaría de Hacienda, el presupuesto que plantea el INE, pero es un llamado al INE a la racionalidad.
sea, los privilegios no van con el momento que está viviendo nuestro país. Y realmente, pues, que desglosen en qué se va a gastar tanto dinero. Y en todo caso, a la Cámara de Diputados, pues, para que revise, que son los que tienen la autoridad de aprobar el presupuesto, por qué el INE está pidiendo tanto recurso. No escucho por ahí. Que si lo complejo que tiene que ver con la organización de... No son casillas. O sea, finalmente es como cualquier elección, son casillas, son ciudadanos y ciudadanas que participan de manera voluntaria en la elección y pues lo que tenga que haber de capacitación que normalmente tiene el INE, pero eso, o sea, repito, si no hay financiamiento a los partidos ni a los candidatos, ¿por qué más, imagínense, más presupuesto que en el 2024? Más de, creo que 35,000 millones de pesos están pidiendo, imagínense. O sea, nada más para que tengan una idea, todo el programa Sembrando Vida representa eso. Eso significa más que todo el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Significa casi 8 veces lo que se da de apoyo a las madres trabajadoras. Entonces no es explicable. Y también, bueno, lo que está relacionado, que es lo que le iba a plantear en torno a los consejeros, o bueno, el INE sigue en la incertidumbre de qué efectos pudieran tener estos recursos legales que se interpusieron en contra de la organización de las elecciones de integrantes del Poder Judicial, sobre todo los efectos por el tema de la multa que les están imponiendo. De hecho, lo que ellos responden en su defensa, bueno, ellos dicen al Poder Judicial o a estos recursos legales que justo no están avanzando en esta organización porque están en el limbo, en la pausa de no saber si hacer caso o no, sobre todo cuando ya se les está imponiendo una multa y que incluso ni siquiera se ha instalado la comisión especial para este fin. ¿Deberán los consejeros acatar o no lo que dicen los jueces con el contexto que hemos visto incluso también en la Corte? Fíjate, me planteaba la Secretaría de Gobernación algo que vale la pena analizar. El día en que la Corte finalmente declara que no es procedente la inconstitucionalidad de la reforma constitucional al Poder Judicial, en su primera parte de esa sesión dicen que aceptan el recurso que presentan los partidos políticos porque es un asunto electoral, porque hay, creo que es el 105 constitucional o no recuerdo cuál, a ver si me ayudan a poderlo identificar. No estoy segura qué artículo de la Constitución es. Establece que la Corte puede aceptar un recurso de un partido político y ha habido antecedentes en el caso electoral. Entonces, al definir que es electoral, entonces ya no se permitirían los recursos de amparo. Y ya le corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolver, porque solamente es en el caso de la inconstitucionalidad que presentaron los partidos políticos. No sé si me doy a explicar. Al reconocer la Corte que es un asunto electoral, ya le corresponde estos temas al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces valdría la pena pues que se analizara por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que ellos resolvieran sobre este tema que estás planteando y esta preocupación que tienen los consejeros. Pero mientras tanto, entonces, ¿sí están en lo correcto en esperar? O sea, en detener la organización. Desde mi perspectiva, no. Pero si hay alguna duda, pues que resuelva el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es a quien finalmente debe corresponder por haber determinado la Corte que en el fondo pues es un asunto electoral. Exacto, sí, porque lo que dicen es va corriendo el tiempo y con esto puede elevar también los costos, es decir, a lo mejor con eso van a tener un elemento pues para que le decir pregunten al tribunal a ver qué responde el tribunal, una sugerencia.
Gracias, Presidenta. Lisbeth Álvarez Martínez, de CEN México. Presidenta, saber si ya se sabe sobre el autor, los autores materiales sobre el asesinato de las 2 mujeres triquis en Oaxaca. Sí, se está investigando, ocurrió en la ciudad de Oaxaca y se está trabajando tanto con la Fiscalía y si es necesario, pues se atraería el caso. Lo está viendo la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En mi segunda pregunta, decirle que con esta nueva reforma al Poder Judicial, ¿de qué manera contribuiría a las madres que han buscado por años la pensión alimenticia a sus hijos de padres abandónicos o omisos? Normalmente eso lo ven los tribunales estatales. Y por eso la reforma no solamente considera al Tribunal del Poder Judicial, al Poder Judicial de la Federación, sino a los Tribunales Superiores de Justicia de los estados. Hay una ley sobre violencia vicaria que se aprobó en la Ciudad de México, que es parte de la propuesta que hicimos el 3 de octubre justamente, que va acompañada a la reforma constitucional que se presentó para proteger los derechos de las mujeres, en la orientación de que se legisle sobre la violencia vicaria en todo el país. Y evidentemente, pues el sanear el Poder Judicial, pues tiene que ver también con que no sea quien tiene acceso a un recurso económico quien resuelva sobre un problema que muchas veces es evidente que hay resoluciones en contra de las mujeres. Y por último, saber su postura sobre el debate en el Congreso de la Ciudad de México en cuanto a la despenalización del aborto en cualquier momento de la gestación. Salgo el sábado en la tarde, creo que sí, ¿no? El sábado en la tarde. Es el domingo la reunión, ¿no? El lunes la reunión. Salimos el domingo, perdón. El domingo salimos en avión comercial, hace escala en Panamá. Llegamos a Río de Janeiro y al otro día hay 2 reuniones de todos los jefes de Estado, o jefa y jefes de Estado, o jefas y jefes de Estado, en donde nos toca participar en el tema de pobreza, que es la primera, y de gobernanza internacional, que es la segunda. Y al otro día, muy temprano en la mañana, regresamos para poder estar aquí el 20 de noviembre. Entonces, como se podrán imaginar, pues no hay mucho tiempo también para reuniones bilaterales. Entonces, estamos evaluando si tenemos las reuniones, qué reuniones tendríamos también para no pues cerrar la posibilidad de otras reuniones que se están planteando, de unas sí y otras no, sino cuáles son de interés para el pueblo de México y para México. Pero aprovecho tu pregunta porque ya ven que decían que con la reforma al Poder Judicial se iban a ir todas las inversiones y que ya no iba a haber Estado de Derecho y que toda esta parafernalia que se desarrolló para poder evitar que pasara la reforma al Poder Judicial. Y en realidad no es cierto. Ayer estuvo aquí Mercado Libre, que tiene muchas inversiones. El secretario Marcelo Ebrard se ha estado reuniendo, está desarrollando tanto nuestra estrategia de polos de bienestar con distintas secretarías como el portafolio de inversiones que vienen a México. Entonces hay muchísimas inversiones que quieren llegar a México y que, como lo hemos dicho, nuestro objetivo no solo es que aumente la inversión extranjera directa, sino el bienestar del pueblo de México. Entonces, por eso las inversiones pues tienen que estar asociadas a que se ubiquen en aquel lugar en donde haya recursos naturales. Si es que, por ejemplo, usan mucha agua, pues donde hay agua, no en lugares donde no hay este recurso, que sea o que brinden salarios justos, buenos salarios a las mexicanas y mexicanos y que también tengan una parte de cadenas productivas que se puedan desarrollar con empresas nacionales. Entonces, el interés de invertir en México es muy grande.
Dado que el tema de este año es combate a la desigualdad y la pobreza, ¿se pondrán como ejemplos los programas sociales como para las otras naciones ante la posibilidad de que la puedan replicar? El aumento salarial, con esta idea de que a muchos países, particularmente en México, pero en muchos países de América Latina se planteó que no podían aumentar los salarios porque eso iba a ser inflacionario, y el ejemplo de México demuestra que no es así. Y al mismo tiempo, algunos programas sociales que han sido muy importantes, pensión adulto mayor, pero nosotros vamos a poner en el centro el programa Sembrando Vida, porque es un programa que disminuye pobreza, genera desarrollo regional y local, disminuye migración porque se fortalece la relación con la tierra y con el vínculo productivo de la agricultura y la siembra de árboles, y al mismo tiempo tiene beneficios para capturar carbono y reducir los impactos del cambio climático. Si un porcentaje de lo que se dedica al armamentismo, a las guerras, se destinara para hacer Sembrando Vida por el mundo, otro mundo tendríamos. Entonces, con ello hablamos de la paz, hablamos del cambio climático, hablamos de la justicia social y hablamos también de que atendiendo las causas es la mejor manera de disminuir la migración. Entonces es un programa que vamos a fortalecer y que para nosotros es fundamental que se dé a conocer en el mundo y que se siga avanzando en tener mucho Sembrando Vida, y el propio nombre del programa. En vez de sembrar guerras, pues sembremos paz y sembremos vida. Y por último, Presidenta, ya nos habló un poco de lo que será la postura de México en el G20, pero en específico, ¿habrá un posicionamiento de liderazgo por parte de México o de unidad regional ante la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca? El tema de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, digamos, obviamente nosotros estamos preparados frente a cualquier tema, pero hay que irlo viendo poco a poco. No generemos, digamos, un motivo ahí de preocupación grande, sino sencillamente estar preparados, informar. Aquí Juan Ramón presentó, por ejemplo, la gráfica de migración de cómo México ha ido atendiendo este tema tan importante y que le preocupa a Estados Unidos. Y nuestro interés, como saben, pues es fortalecer nuestra relación comercial para el beneficio de México, pero ampliarla hacia América, hacia todo el continente. Entonces, en ese sentido vamos a seguir trabajando con todo el continente y también pues con Estados Unidos. Acá. Yo creo que ya es la última porque vamos a cerrar con Suave Patria. Buenos días, Presidenta. María Berza, de la agencia AP. Una precisión sobre lo que ha comentado usted de la llamada con Donald Trump. Dijo que él planteó el tema de la frontera. Quería saber si en concreto especificó o habló del cierre de la frontera o dijo… No, fue muy general la reunión y muy cordial, la llamada de teléfono. También le quería preguntar si usted le preocupa el alto índice de letalidad y de muertes colaterales que ha habido en este primer mes de su gobierno. Algunos de estos muertos colaterales pues, han sido también migrantes. Usted ha dicho que se están investigando estos sucesos, pero quería saber si más allá de eso hay una preocupación de estos datos. Hay estrategia para atender la seguridad. En los casos en donde
presumiblemente puede haber un abuso de algún elemento de las Fuerzas Armadas, hay un camino planteado y un protocolo para que haya la sanción por parte de las Fuerzas Armadas y en todo caso también la intervención del Ministerio Público. Entonces hay un protocolo y hay una estrategia integral para atender los problemas de inseguridad que hay en el país, que tiene que ver con la construcción de la paz en México. Y aprovechando la presencia también del canciller, Presidenta, él ha mencionado que el programa de movilidad y de gestión de la migración pues ha sido un éxito, que está funcionando. Hablan de una visión y un programa humanitario. Indudablemente las cifras de llegadas a la frontera son indudables, que han bajado, como ustedes han señalado, pero quería saber qué plan hay a futuro. Usted ha mencionado que hoy nos iba a poder detallar un poquito, más allá de esas gestiones en los consulados, qué previsiones hay ante las expectativas de esas deportaciones, de que se pueda volver a implementar programas parecidos al Quédate en México. Y también, bueno, preguntarle al canciller o a usted si se puede llamar un programa humanitario cuando en el sur que acabamos de estar lo que hay es un control absoluto de los grupos del crimen organizado de fronteras, que antes, bueno, pues no estaba tan presente el crimen organizado. Hay secuestros diarios de decenas de migrantes, movilización por parte del Instituto Nacional de Migración de Migrantes hacia zonas donde se quedan desamparados. Entonces, si eso se puede considerar un enfoque humanitario. Muchas gracias. Tenemos una estrategia que, además de lo que estamos haciendo, tiene que ver con el desarrollo integral de la frontera sur. Dentro de estos polos de bienestar que en su momento desarrolló el presidente López Obrador para el corredor interoceánico, polo de bienestar quiere decir una zona en donde hay una inversión en particular, privada y pública, que permite el desarrollo de la zona de manera integral, que proteja el medio ambiente y al mismo tiempo que genere empleos bien remunerados. Se llama polo de bienestar porque la esencia no solo es un parque industrial, sino es la mejora de la calidad de vida de las personas que viven en esta zona. Entonces, hay el planteamiento de 2 polos de bienestar en la frontera y particularmente en Tapachula, que es una ciudad fronteriza que tiene diversas problemáticas. Le llamamos humanitario porque lo que buscamos no solamente es la contención de la migración en el sur, sino que pueda haber empleo. Y se llama humanitaria porque nuestra visión es que la esencia de la disminución de la migración tiene que ver con la atención a las causas. Y por eso ampliar este proyecto tiene que ver con el desarrollo de esta frontera a partir de diversos incentivos de inversión pública y también de atracción de la inversión privada, de tal manera que si llega un migrante a esta zona también tenga la oportunidad del empleo. Y ahí en esta zona hoy también hay la posibilidad de tener el acceso a los permisos que da CBP por parte de Estados Unidos. Entonces, sí es una visión humanitaria y los problemas de inseguridad se atienden con la estrategia que estamos planteando. Uno de los proyectos más ambiciosos es el de la línea K del interoceánico, es decir, que el tren que hoy corre por el istmo de Tehuantepec, que tiene una línea hacia Tabasco que va a llegar hacia Dos Bocas, es el desarrollo que ya tiene un avance importante hasta la frontera en Ciudad Hidalgo. Y desde el presidente López Obrador, y es nuestro interés, y es una de las tareas que tiene el canciller, es que este tren pueda continuar hacia Guatemala. De tal manera que el desarrollo de este polo pues tenga también el corredor logístico de lo que significa un transporte de carga
que pueda incluso desarrollar a Guatemala, desarrollar esta zona de Chiapas y permitir pues que la gente no tenga que abandonar sus lugares o que en todo caso se pueda acceder a un empleo justo en esta zona. Más allá de la investigación criminal que hay de grupos delictivos que se dedican a la trata de personas vinculada con la migración. Y, Presidenta, usted mencionó esta misma semana, perdón. Sí. Gracias. Nada más comentarle que de hecho ya iniciamos los trabajos con Guatemala, como nos indicó la presidenta, y tuvimos una primera reunión telefónica todavía, pero ya con equipos con el canciller guatemalteco, y estamos anticipando que a más tardar para principios del año que entra tendremos ya el proyecto ejecutivo a la consideración de la presidenta Sheinbaum y del presidente Arévalo. De manera que esta parte va avanzando. Y la otra modalidad será que obviamente en esta negociación fronteriza en el sur, en el desarrollo de la frontera sur y del polo que ha comentado la presidenta, se involucrará también a Belice y también participarán más activamente, desde luego, los estados fronterizos, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo. De manera que el proyecto del polo es muy ambicioso, es complejo, pero incluye todos estos elementos y yo podría decir que está ya avanzando. Canciller, aprovechando justo lo que está diciendo, al margen de esta llamada que tuvo usted con su homólogo guatemalteco, justo cuando, tras la victoria de Donald Trump, quería saber si se había abordado ese tema en concreto, si usted va a tener otras llamadas con otros países claves de la ruta migratoria de Centroamérica o de Sudamérica para coordinar acciones, si ya lo ha hecho o hay previsión. Sí, no específicamente en relación al resultado electoral en los Estados Unidos. Eso, como ha señalado también la presidenta, pues vamos a seguir trabajando con ellos, y ahora que se arme su equipo de transición seguramente habrá ya contactos más formales. Pero la coordinación con Centro y Sudamérica, por supuesto, esa ha continuado y de hecho pues es parte del concepto integral de movilidad cuando decimos que vamos a seguir atendiendo las causas estructurales con algunos de estos programas que ya se están llevando a cabo en algunos países de Centroamérica con apoyo de la AMEXID, que es la Agencia Mexicana de Cooperación para el Desarrollo. De manera que esa coordinación va a seguir y desde luego también esperamos que la posición, digamos, geopolítica de México nos da la oportunidad natural de seguir manteniendo un liderazgo en la región latinoamericana de coordinación en los mismos términos que queremos mantener la interrelación con América del Norte y con el mercado al cual pertenecemos. De manera que hay coordinación, pero no específicamente en reacción a algún evento electoral reciente. Y por último, si, como la presidenta dijo esta semana, que nos iban a adelantar algo del plan migratorio ante eventuales deportaciones del futuro presidente de Estados Unidos. No sé si nos puede dar alguna pauta de por dónde van esos planes, porque las organizaciones de la sociedad civil, los albergues están preocupados. Nunca me refería a que íbamos a presentar un tema sobre deportaciones y eso. Nuestra defensa de las y los mexicanos en Estados Unidos siempre va a estar ahí. Y vamos a esperar. Nuestro plan tiene que ver con el desarrollo fundamentalmente del sur. Vamos a continuar con el desarrollo del sur-sureste y particularmente de la frontera Chiapas-Guatemala. Ya vamos a ver aquí, última, porque ya se nos hizo. Es una sola pregunta. Sí, es una sola pregunta. Buenos días, señora presidenta. Buenos días a todos los presentes. Elías Fernández, de Noticias del Movimiento Conciencia y colaboradora del programa radiofónico Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna, así como del canal de YouTube Animales con Derechos, uniendo causas, conectando derechos. Señora presidenta, le platico que del 21 al 29 de septiembre pasado tuvo lugar el primer Festival Cultural y Académico por los Derechos de los Animales y contra la Violencia en el Complejo Cultural Los Pinos.
Se dieron cita la academia, las artes, la literatura, la poesía, la música, el teatro, el derecho, la filosofía, la historia, la fotografía, el periodismo, el cine documental, la ilustración, el dibujo y la naturaleza. Hubo talleres didácticos para toda la familia, juegos y mesas informativas. En el marco del festival se pudieron visitar 2 magníficas exposiciones auspiciadas por 3 secretarías de Estado y por el Gobierno del Estado de México. Estas podrán ser vistas nuevamente por el público del 26 de noviembre al 1 de diciembre próximos. Señora Presidenta, permítame entregarle un compendio de lo que aconteció en el festival, proyectado y coordinado en todo su contenido por el Movimiento Conciencia, en el que intervinieron actores de destacadas trayectorias y de firmes convicciones. Recordemos que el Movimiento Conciencia en este espacio de la mañanera fue construyendo con el Ejecutivo Federal la reforma constitucional en materia de protección y cuidado animal, misma que forma parte del paquete de reformas constitucionales que se enviaron al Congreso el 5 de febrero pasado. En dicho compendio hemos incluido algunas peticiones dirigidas a usted con carácter interdisciplinario provenientes de los participantes del festival, quienes trataron desde sus diversas asignaturas el tema con rigor y profesionalismo. Una de esas peticiones en particular está dirigida a la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, por parte del escritor, poeta y ambientalista mexicano Homero Aridgis, quien también nos acompañó en estas jornadas por los animales. Durante la clausura del festival, autoridades, activistas, los propios participantes y el público en general manifestaron su respaldo para que haya una segunda edición del mismo el próximo año, pues en este encontraron una fuente de conocimiento sobre el tema animal y sus repercusiones en la sociedad, y un gran estímulo para conseguir aportando desde sus respectivas disciplinas y acciones cotidianas. Para las autoridades, este tipo de eventos también pueden resultar de utilidad para normar sus criterios al respecto. Este festival se irá enriqueciendo y sin duda llegará a ser un referente único a nivel mundial. La pregunta, señora Presidenta, es: ¿usted apoyaría al Movimiento Conciencia para que se lleve a cabo una segunda edición del Festival Cultural y Académico por los Derechos de los Animales y contra la Violencia para el siguiente año 2025 en el Complejo Cultural Los Pinos? Sí, claro que sí. Y le pedimos a la secretaria Bárcenas que los pueda atender, y espero que ya esté por aprobarse en la Cámara de Diputados la reforma constitucional de protección a los animales. Aquí está el compendio, ¿a quién se lo dejo? Sí, claro que sí. Gracias. Muchas gracias. Gracias, vamos a cerrar con la cápsula. Ella es Ángela Olarazán Laureano, la mejor estudiante del mundo. Es originaria de Papantla, Veracruz, mejor conocida como la ciudad de los tres corazones, y a sus 17 años fue galardonada con el premio Czech.org, Premio Mundial para Estudiantes 2024, equivalente a recibir un Nobel, pero en materia educativa. La sensación más bonita que he tenido en toda mi vida fue llegar a mi comunidad, que me vio nacer, que me vio crecer, y regresarle un poquito o mucho de lo que me dio. Es una sensación que me da escalofríos y es llevar presente de dónde soy, en dónde estuve, pero sobre todo a dónde quiero llegar. Pero siempre teniendo presente de dónde vengo, quienes me acompañaron en todo el camino, y sin duda es algo que me llena de orgullo poder decir que pues la mejor estudiante del mundo es de Papantla, es un pueblo mágico y que ha salido adelante a pesar de diversas dificultades que se les ha enfrentado. Ángela fue seleccionada para este premio entre un universo de 11,000 estudiantes provenientes de 176 países, poniendo en alto a México en el mundo con la creación de un robot que diagnostica enfermedades, denominado Ixtliltón, como el dios mexica de la curación. Ixtliltón es un asistente médico virtual que se basa en inteligencia artificial. Al momento de preguntarle al paciente por una serie de preguntas,
datos personales como su nombre, su edad, hace cuánto tiempo tiene estos síntomas, ya sea días o semanas, y le va realizando preguntas sobre su estado de salud. Si ha tenido dolores de cabeza, náuseas, presentado síntomas de estrés, problemas de sueño. Y con estas preguntas va determinando por medio de algoritmos una probabilidad de contagio. ¿Cómo fue para Ángela recibir el Premio Mundial de Estudiantes 2024? Quería usar mi traje tradicional de gala de Papantla y me dijeron, si tiene una historia, de trasfondo tu traje y quieres que todo el mundo la vea, utilízalo mañana. Y es el traje con el que recibo este premio. Algo que honestamente nunca llegué a pensar que lo iba a conseguir. Algo que a este punto es irreal. Todavía es complicado asimilarlo. No fue fácil. Creó a Ixtlitón en medio de la pandemia por COVID-19, pero su ejemplo servirá para llevar a muchas más jóvenes estudiantes a carreras científicas y soñar con nuevos horizontes. Considero que todas las ingenieras, todas las doctoras, tecnólogas, científicas, presidentas, están reconocidas por el hecho que se están enfrentando a muchos estereotipos de la sociedad, pero que aún así tienen en claro lo que quieren hacer. Tienen sus metas, tienen sus objetivos, trabajando en equipo, teniendo este soporte entre nosotras, que creo que es lo más importante, podemos llegar a hacer varias cosas muy importantes. Vivimos tiempos virtuosos. México se transforma cada día y sus jóvenes son protagonistas. Es tiempo de nuestras estudiantes. Es tiempo de mujeres. No quiero solamente en que se quede que fui la primera, sino que no sea la última que lo reciba, porque no creo que haya un límite, ni el cielo puede ser nuestro límite. Ángela, como millones de mexicanas y mexicanos, hace de nuestro país una suave patria. Gracias. Con su permiso, Presidenta. Quiero aprovechar primero en saludar, como divulgador de lenguas indígenas, quiero saludarlos en esta semana con la palabra Tlen. Tlen, Presidenta. Tlen a todas y a todos los que nos encontramos en este recinto. Tlen a los pueblos y comunidades originarias de este país. Los acabo de saludar, como ya vimos, en la lengua tutunacú, una lengua que se habla en el estado de Veracruz, el cual acabamos de presentar. El equipo de Suave Patria, este video, como un pequeño homenaje a esta gran estudiante, a nuestra querida amiga Ángela Olazarán. Pero también quiero destacar algo muy importante. No solamente este video nos habla de la excelencia académica de una joven estudiante, nos habla de cómo aplicó sus conocimientos básicos, sus conocimientos de su comunidad para el beneficio de las y los habitantes del municipio de Papantla. Por último, quiero comentarles a todas y a todos los estudiantes, nos lo dijo nuestra presidenta, México es un país libre y soberano, donde cada estudiante que tenga sueños, que luche por sus sueños, que estudie y, como decimos nosotros los campesinos, que le macheteemos y sobre todo que no nos olvidemos de nuestro lugar de origen y nuestras raíces. Este es nuestro México, es un México para todas y para todos. Lupaxtacanistli, gracias, en la lengua tutunacú. Gracias, Presidenta. Muchas Permiso. gracias. Nos vemos el lunes. Gracias.